Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Seguimos en la historia de la Iglesia Reformada, enfocándonos en Inglaterra y luego en Escocia. Y podemos pensar en la Reforma en Inglaterra bajo los diferentes monarcas. Primero bajo Enrique VIII. Juan Tyndale tradujo el Nuevo Testamento en el año 1525, el cual tuvo mucha influencia, pero él fue matado en el año 1536 en Antwerpo. Enrique VIII pidió al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina, la tía del emperador Carlos V, que en ese entonces tenía al Papa preso, y el Papa se la negó. Luego, Enrique instaló a Tomás Cranmer como arzobispo de Canterbury, quien le concedió la anulación de su matrimonio, y estableció la Iglesia Católica de Inglaterra, declarándose él mismo la cabeza de ella en el año 1534. Él no debe considerarse como un reformador, porque mató a protestantes y a católicos romanos que diferían de él. Su hijo, Eduardo VI, quien reinó entre 1547 y 1553, ascendió al trono siendo joven. Él formó la Iglesia de Inglaterra. Cranmer y otros escribieron el libro de oración y los 45 artículos de religión, que eran bastante protestantes con elementos luteranos y calvinistas. Los servicios eran en inglés, el clero se podía casar y la misa y las imágenes fueron prohibidas. Luego siguió María I, 1553 a 1558. Ella fue una católica ferviente y se casó con Felipe de España e hizo a Inglaterra católica romana de nuevo. Los ingleses resistieron la intervención de España en asuntos religiosos y políticos. María mandó a matar a más de 300 protestantes y muchos otros huyeron a Ginebra, de donde trajeron el calvinismo cuando regresaron. Thomas Cranmer se retractó de su protestantismo para salvar su vida, pero no funcionó, porque de todos modos fue condenado y antes de morir revocó su retractación y extendió su mano derecha en el fuego de la pira para ser quemada primero porque esa mano había firmado su retractación. Así que murió confesándose protestante de nuevo. Luego siguió el reino largo de Isabel, 1558 a 1603. La Iglesia de Inglaterra fue establecida de nuevo y prosperó. Los 45 artículos fueron reducidos a 39 y aceptados por el Parlamento. A Isabel le gustaban los cultos ornatos y la Iglesia retenía su gobierno episcopal, es decir, por obispos. Los puritanos, congregacionalistas y bautistas se oponían a varios aspectos de la Iglesia de Inglaterra, que era moderadamente protestante. Bajo Jaime o Jacobo I, el mismo Jaime V de Escocia, se publicó la famosa Biblia autorizada King James en el año 1611. Se permitieron juegos en los domingos y el arminianismo, provocando así la oposición de los puritanos. Jaime o Jacobo también fue un protestante moderado como Isabel. Luego, bajo Carlos I, hubo una guerra civil entre los años 1642 y 1648, entre las fuerzas reales y las fuerzas del Parlamento. El Parlamento, que era puritano, ganó y decapitó al rey en 1649. El Parlamento y Oliverio Cromwell, el general de las fuerzas del Parlamento, gobernaron el país durante los años 1649 a 1660. Cromwell mismo gobernó entre 1653 y 1658. Durante esa administración puritana, la Confesión de Fe de Westminster fue compuesta por los teólogos de Inglaterra y Escocia, por orden del Parlamento, para tener una confesión en común en los Reinos Unidos, de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Fue adoptada por la Iglesia en Escocia
y en parte por el Parlamento inglés. Pero luego, en 1660, la monarquía de Carlos II fue restablecida, y él inmediatamente rompió su acuerdo con los presbiterianos, y los episcopalianos ascendieron al poder, y los principios de los puritanos se perdieron. Así que en Inglaterra quedó protestante, pero en una forma moderada, no teniendo una reforma duradera tan completa como los puritanos querían. Al principio en Escocia resistieron la reforma, porque fue gobernado por el cardenal Beaton y María de Guisa. Patricio Hamilton, que había estudiado con Lutero en Wittenberg, regresó a predicar el Evangelio en Escocia, pero fue quemado por hereje en 1528. Luego siguió Jorge Wishart, quien seguía las líneas de Zwinglio y Calvino y fue martirizado en 1546. El cardenal Beaton presidió en la muerte de Wishart. Beaton había hecho tantos enemigos que un grupo de nobles, solo uno de los cuales era protestante, atacó su castillo de San Andrés y lo mató. Luego siguió Juan Knox, y era el más ardiente seguidor de Wishart, y sirvió como capellán del castillo de San Andrés, que se había convertido en un centro protestante. Una flota francesa tomó ese castillo, capturó y vendió a Knox como galeote por 19 meses hasta que los ingleses lo rescataron. Luego ministró en Inglaterra, después en Frankfurt y Ginebra, muy cerca de la catedral donde Calvino predicaba. Fue a Inglaterra, se casó, predicó en Escocia 9 meses, regresó a Ginebra por 3 años más y luego volvió a Escocia definitivamente en 1559. La Reforma había avanzado en Escocia por medio de literatura e ideas protestantes del continente. Cuando Jaime o Jacobo V murió, el mismo que fue Jaime I de Inglaterra, su esposa María de Guisa, una noble francesa, gobernó como títere de los franceses. Los escoceses expulsaron a los franceses con ayuda de los ingleses en el año 1560. María de Guisa murió en ese conflicto, y Escocia no tenía soberano reinante en el trono. Rápidamente la Iglesia de Escocia se formó ese año con una nueva confesión, la Confesión Escocesa, que fue compuesta muy rápidamente en una cuestión de días. El Parlamento escocés aprobó esa confesión. Luego el Parlamento oficialmente aprobó la Iglesia de Escocia en 1567. María Estuardo, hija de María de Guisa, regresó de Francia a Escocia en el año 1561 para reinar y para reestablecer la fe católica. Knox se opuso fuertemente a ella, denunciándola públicamente y cara a cara. Los nobles rechazaron a su segundo marido como rey, y después de un conflicto armado, ella fue encarcelada en el año 1567. Huyó a Inglaterra, refugiándose con su prima Isabel, donde fue encarcelada de nuevo y después ejecutada en el año 1587 por supuestos complots contra Isabel. El protestantismo triunfó definitivamente en Escocia, con una reforma mucho más completa que la inglesa. Knox había orado: Dios, dame Escocia o muero yo, y Dios le contestó grandemente. Knox murió en el año 1572 y Andrés Melville perfeccionó el sistema eclesiástico bajo ancianos en lugar de obispos, ayudando que el presbiterianismo venciera sobre el episcopalismo en el año 1690. Cuando Knox fue sepultado, el regente dijo: «Aquí yace un hombre que nunca tuvo temor». Quiero mencionar también rápidamente la reforma que se llama radical, porque algunos reformadores pensaban que los reformadores magistrales, Lutero, Melanchthon, Bucer, Farel, Calvino, etc., no eran suficientemente radicales, y la reforma radical quiso reformar más profundamente. El vocablo anabaptista es un nombre utilizado para describir una variedad de movimientos, pero tenían en común creencias en el bautismo de solamente adultos profesando la fe y la separación radical entre Estado e Iglesia.
Algunos eran pacifistas y otros bélicos, como Thomas Müntzer, pero los pacifistas son los que sobrevivieron. Los más conocidos hoy en día son los menonitas, seguidores pacifistas de Menno Simons. Son los descendientes de los anabaptistas que eran entre los más bíblicos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!